Soy el pastor Juan José Gil. Estamos en un momento, yo diría, tremendamente interesante de la historia, porque estamos viendo una acumulación de señales, de avisos. Algunas personas lo podrían considerar prodigios. Sea como sea, a nadie le cabe duda de que estamos expectantes de muchas cosas, tanto a nivel social como a nivel político, a nivel económico, a nivel militar, sin duda, pero también a muchos otros niveles, incluso a nivel astrológico. Cuando se acercan eventos como un eclipse solar, que es tan importante por la señal que eso significa, es decir, que el sol se oscurece, o incluso cuando la luna tiene su eclipse, cada vez que ocurren estas cosas, se destapan o se despiertan las alertas acerca de en qué momento estamos, cómo podríamos considerar estas señales, qué está pasando. ¿Están anunciando algo inminente? ¿Algo va a ocurrir en este tiempo? Por supuesto, están pasando muchas cosas y a nadie nos extrañaría que esto, que parece que está en progresión, se desatara hasta un punto en el que nos viéramos todos abrumados o sorprendidos por las cosas que ocurren. En fin, no paran de salir noticias, algunas de ellas parecen, por tan minuciosas que son o por tantos detalles que presentan, con números, con letras, en fin, también con el enlace que se hace con, o la conexión que se hace con eventos políticos y bélicos y demás. A veces incluso parece que tuvieran una connotación esotérica, algo oculto que se está revelando, manifestando. Para mí, a mi entender, a lo que tenemos que prestar principalmente atención son a las señales descritas en la palabra de Dios, porque es cierto que hay esos que llamamos élites, ya sean financieros o políticos o sea lo que sea, tienen su propia agenda, pero yo creo que la agenda a la que tenemos que de verdad prestar atención es a la agenda profética, a la agenda revelada en las Escrituras, que están ahí para nuestro entendimiento, que están ahí para que le prestemos atención y no nos perdamos las señales de los tiempos. Yo señalaría, porque cuando hablamos de la venida de Cristo, o dicho de otra forma, cuando hablamos de la venida del Señor o del día del Señor más concretamente, ampliamos los tiempos porque, tal y como leemos en las profecías, el día del Señor podría ser un tiempo más amplio, es decir, el día en el que el Señor definitivamente va a actuar o va a permitir que pasen cosas porque se acerca su venida y se acerca lo que los discípulos consideraban el fin del mundo, que sin duda tiene mucho de eso porque Dios tiene preparados nuevos cielos y nueva tierra en donde realmente more la justicia, como nos decía Isaías, porque este es el mundo, o mejor dicho, el mundo que Dios prepara es el mundo que realmente debería haber permanecido desde el principio, si el hombre, si el ser humano, Adán y Eva y los demás, no hubiéramos pecado, no nos hubiéramos rebelado contra Dios. Así que definitivamente todo esto tiene que acabar porque no puede continuar para siempre. Así Dios se ha reservado un final feliz para todo esto. Por supuesto, para muchos no será feliz, porque se han estado rebelando de continuo contra Dios y seguramente permanecerán por toda la eternidad alejados de la presencia de Dios, tal y como nos revelan las Escrituras, como el propio Jesús nos dejó dicho. En fin, yo diría que deberíamos de prestar por lo menos a 7 eventos principales o 7 grupos de eventos que deberíamos de considerar como el acercamiento, la aproximación al día del Señor, a la manifestación del Señor, a cuando el Señor venga
con sus santos ángeles para recoger a sus escogidos, como nos explica en muchas partes, pero en Mateo 24, allá a partir del versículo 29 en adelante, ahí se nos habla de cómo será la venida del Señor. Ahora, los antecedentes o lo que podríamos considerar los tiempos que rodean a ese evento van a estar marcados por cosas también reveladas, empezando por, yo diría, la primera cosa que nos llama la atención es el profeta Daniel, en el capítulo 12, ya hacia el final de su libro. En el versículo 4 encontramos dos cosas. La primera, que me gustaría reseñar por la importancia que tiene, es que en aquel tiempo, en el tiempo del fin, muchos, dice, correrán de aquí para allá, es decir, habrá grandes movimientos migratorios, grandes movimientos también que podríamos considerar de negocios o de otro índole, como podrían ser sencillamente viajes de placer. Estamos en la era, se dice, de las vacaciones, de todo lo que tiene que ver con el ocio, con el turismo y demás. Bueno, así que yo pondría en primer lugar de esas 7 señales los grandes movimientos de masas. Estamos viviendo ahora mismo en un momento crucial en ese sentido. Hay enormes desplazamientos de gente, de masas, desde los refugiados por las guerras, por los conflictos políticos en distintos países, que eso está cada vez más fuerte, más notable, a todos los demás movimientos de masas, gracias, por supuesto, a las invenciones del automóvil, los barcos trasladados por grandes maquinarias, motores, y bueno, todo lo que consideramos hoy como ciencia, que está ahí en los aviones, en todos esos desplazamientos aéreos y demás. Así que, como decía el profeta Daniel, repito, en el capítulo 12, en ese versículo 4, el tiempo del fin estaría marcado primeramente por grandes desplazamientos de masas humanas. Luego, ahí mismo en ese mismo versículo nos encontramos lo que yo considero que sería la segunda señal a tener en cuenta, y es el aumento de la ciencia. Dice, y la ciencia aumentará. El aumento de la ciencia es tan destacado en este último siglo y en el anterior, siglo XX y XXI, que nos sorprende cada día la cantidad de cosas que aparecen que antes nos podrían parecer totalmente fantasiosas o ilusorias, pero que hoy día las vemos como normales. Todo lo que ha supuesto la invención de los ordenadores, todo lo que supone hoy día lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la robótica, con el transhumanismo. Hemos superado incluso muchos de los sueños que se entendían que tenían relación con la ciencia ficción, o muchas películas que han aparecido a lo largo del siglo XX y de este siglo, para revelarnos lo que hipotéticamente sería un futuro, pero esto lo supera todo. Así que repito, la segunda cosa que yo marcaría como señal es el aumento tremendo, sin precedentes en la historia de la ciencia, por lo menos de la historia que conocemos. Para irnos al número 3, yo me iría al profeta Joel. El profeta Joel nos dice, allá hacia el final de su libro, en el capítulo 2, que el día del Señor sería precedido por grandes señales en los cielos. Nos revela el profeta que el sol se oscurecerá y la luna dejaría de dar su resplandor, que acontecerían estas grandes señales como anuncios, y no solamente señales en los cielos, señales en la tierra, cuando nos habla,
de esas columnas, y nos habla de esas columnas de humo, y nos habla del fuego, y en fin, cantidad de cosas que ya vemos de alguna manera que están ocurriendo, especialmente en estos momentos, como ocurre de vez en cuando, que hay algún eclipse que llega a ser total de sol, y eso siempre llama la atención, o las eclipses de la luna, cuando la luna se vuelve como enrojecida. Bueno, pues todo eso estaba plasmado por el profeta Joel, repito, en el capítulo 2 de su libro, y nos dice claramente que era antes de que venga el día del Señor. Es decir, todas esas señales nos están hablando de los tiempos en los que estamos, de los tiempos que van a venir. Luego, como punto número 4, yo me iría a Mateo 24. En Mateo 24 se nos habla, Jesús nos habla de el principio de dolores. ¿Y en qué consiste el principio de dolores? Bueno, pues viene precedido por un tremendo engaño. Yo diría que hoy como nunca vivimos en esa era del engaño. Estamos descubriendo cómo la mentira impera, cómo las grandes instituciones llegan a hacerse terriblemente engañosas, hasta el punto de cometer atrocidades que se suponía que nunca jamás iba a pasar eso, pero que vemos que efectivamente a través del engaño se cometen un montón de disparates hoy día, como una señal de que nos estamos acercando o que ya estamos en ese principio de dolores. También nos habla de guerras, en concreto nos habla de amenazas de guerras o rumores de guerras, y también, por supuesto, de hambre, de epidemias, de terremotos en distintos lugares. Y Jesús añade, todo esto será principio de dolores. Así que ahí en Mateo 24, como cuarta señal a tener en cuenta, estaría estos fenómenos sociales, astrológicos, políticos, militares y demás, que conocemos como el principio de dolores. Después, más adelante, lo podríamos considerar el punto número 5, están lo que podríamos considerar también en Mateo 24, los versículos siguientes, aproximadamente del 9 al 30 o así. Estamos viendo que hay como una especie de conflicto tremendo entre el bien y el mal. Por una parte, Jesús dijo que sería predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Es decir, ahí tenemos una clara señal de estos sucesos. Pero antes de eso también nos habla de persecuciones, nos habla de un enfriamiento moral tremendo, hasta el punto que Jesús dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Estamos asistiendo sin duda a una decadencia de la moral, una decadencia de los valores, de los principios que habían regido hasta ahora, basados en el cristianismo, basados en la Biblia. Y todo eso está sin duda siendo atacado, es decir, hay una pugna tremenda entre lo que había sido considerado como bueno y lo que también estaba considerado como expresión de la maldad. Pero de pronto se está dando la vuelta y las cosas que antes parecían buenas ahora se consideran malas y viceversa. Entonces esa pugna entre el bien y el mal hasta la venida de Jesús parece estar destacándose hoy en el mundo como una señal muy importante a tener en cuenta. Después, como punto número 6, yo me iría a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando el apóstol Pablo, hablando de cuándo vendría el Señor, nos dice que antes o inmediatamente antes tendrían que pasar dos cosas. Así que en el número 6 yo pondría lo que Pablo señala como la apostasía, es decir, precisamente por la decadencia, por el engaño, por toda la inmoralidad, por todo lo que el mal está avanzando, es muy posible, y también por las persecuciones,
es muy posible que todo eso, y yo incluiría por la tecnología, yo creo que a eso se refiere Pablo cuando habla de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces y lo entendemos etimológicamente como la negación o renuncia a la fe, el apartarse de la fe. Muchos van a apostatar, muchos van a renunciar a lo que han sido sus valores y principios cristianos, a lo que ha sido su fe puesta en Dios, puesta en Jesús. Muchos van a apostatar porque se están dejando arrastrar por las condiciones sociales, se están dejando arrastrar por lo que promete la ciencia o por lo que se está viendo como algo así como evolución del ser humano hacia el transhumanismo, por ejemplo, que ya nos prometen la vida eterna, nos prometen, en fin, una serie de cosas que si las crees, si te los tomas eso realmente como te lo explican o te lo dicen en esa especie de publicidad, pues te podrías incluso creer que vamos a llegar a ser como dioses, que ya no vamos a necesitar las promesas divinas o lo que dice la Biblia y demás. Está habiendo un ataque tremendo contra Dios, un ataque tremendo contra todo lo que se ha considerado hasta ahora divino, queriéndolo anular para poner en su lugar a la ciencia, a todas las cosas que se nos anuncian como un cambio para la humanidad, un paso, dicen, lo citan así, un paso evolutivo hacia el nuevo mundo, el nuevo futuro que nos prometen o que quieren que entendamos que es el futuro para todos nosotros. Sabemos que no es así, pero bueno, ahí estaría eso como punto número 6, la apostasía, ese abandono de la fe. Y yo concluiría con el punto número 7, que Pablo también lo dice en esa misma escritura, que es el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses 2, que es la manifestación del anticristo, la manifestación del hombre de pecado, la manifestación del hijo de Satanás, la manifestación de lo que siempre hemos llamado, y la Biblia también lo llama, el anticristo, o, como leemos en Apocalipsis 13, la bestia, la primera bestia, la segunda bestia, el reinado, el gobierno de la bestia, que no es otro que la serpiente, que no es otro que el dragón, que no es otro que toda la maldad que está siendo impulsada por Satanás hasta poner en la cumbre del mundo a su hombre, es decir, a su gobierno, al gobierno que siempre ha querido que hubiera en la tierra, un gobierno anti Dios, un gobierno anticristo. La manifestación del hombre de pecado, cuando lo leemos en Apocalipsis 13, pues nos habla de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, que serían las persecuciones que va a desatar contra los cristianos, contra todo creyente, por una parte, y después también sería lo que conocemos como la abominación desoladora o la imagen de la bestia, que la segunda bestia va a poner en marcha como representante de la primera bestia, que podría, sin duda, ser representada por el anticristo. Bueno, pues ahí en ese capítulo 13 de Apocalipsis se nos habla de estas cosas, terminando, concluyendo en los últimos versículos del capítulo con lo que conocemos como la marca de la bestia. Bueno, pues todo eso tiene que venir para que entendamos que el anticristo o la bestia se han manifestado, ya están aquí. Y esa para mí sería la séptima cosa antes de que suene la última trompeta y el Señor se manifiesta en los cielos con sus santos ángeles para recoger a la iglesia, para recoger a los que le esperan, a los creyentes sinceros, y entonces acabar con toda la maldad y finalmente traer la justicia eterna. ¿Cómo? Pues con el nuevo cielo, la nueva tierra, con todos los cambios tremendos que habrán, cambios astronómicos, cambios físicos del propio planeta, cambios, por supuesto, en todo lo que ha sido la cultura, la civilización, el progreso y demás, porque todo eso va a desaparecer para dar paso a lo que realmente
Dios quiso que hubiera en la tierra, es decir, un verdadero paraíso de convivencia con la verdad, convivencia con Él, convivencia con el Espíritu, convivencia con la perfección, la realización plena y todo lo que consideramos bueno, perfecto y demás. En fin, os dejo con eso para que lo meditéis, reflexionemos al respecto, porque creo que son las señales que tenemos que tener en cuenta. Que el Señor os bendiga.